Las diferencias en la tasa de la química y la disolución física de aerosoles de partículas sólidas a partir de inhaladores de solución presurizada. La composición de la solución altera la dinámica de la formación de dipropionato de beclometasona, de partículas de gotitas emitidas mediante inhaladores de dosis media presurizados. La hipótesis de que las diferencias en las soluciones de inhaladores resultan en diferentes tipos química física de partículas sólidas se ensayó usando un conjunto de técnicas calorimétricas complementarias en la cual la atomización de soluciones de etanol de comercial produce aerosoles de partículas sólidas aerodinámicamente equivalentes. Sin embargo, las diferencias en partículas física-química, que es morfología y solvato, para la formación de clatrato, se detectaron mediante calorimetría diferencial de barrido, análisis termogravimétrico y apoyados por microscopía de platina caliente. El aumento del contenido de etanol le ayuda a la formulación del 8 al 12%, que retarda la evaporación del propelente y retrasa el aumento de la viscosidad de la superficie de la gota, en el aumento de la probabilidad de que las partículas de secado con una superficie lisa. A diferencia de suspensiones o formulaciones de polvo seco, las partículas de fármacos sólidas respirables emitidas a partir de solución hacen que los inhaladores presurizados de dosis media se formen solamente después de la actuación del inhalador. Por lo tanto, no pueden ser analizados en el producto formulado. Los materiales. Se utilizaron 4 productos de diferentes que contienen beclometasona de dipropionato. Se formuló en todos ellos en solución con etanol, inorflurano, glicerol o fumarato de formoterol. El ensayo de beclometasona de dipropionato y de fumarato de formoterol. Todas las muestras se cuantificaron en el sistema de Hewlett-Packard, equipando con bomba cuaternaria, automuestrador, desgasificador, detector de UV y longitud de onda variable. En el rendimiento aerodinámico vitro, el rendimiento aerodinámico de todos los productos utilizando un impactador de cascada Andersen. La recogida de partículas. Las partículas emitidas desde los puntos se recogieron utilizando un impactador de vidrio de doble etapa, usando la metodología adaptada de Granger y compañeros de trabajo. Brevemente se retiró la pieza de montaje de las partículas que llegan a la cámara inferior. La calorimetría diferencial de barrido. La caracterización de las fases presentes y la entalpía de la materia prima y las partículas recogidas de los productos se realizó mediante Mettler. Los productos fueron accionados repetidamente dentro de la TIC con el fin de recoger aproximadamente 1 miligramo de micropartículas en cacerolas de aluminio insertados en la tapa inferior. El análisis termogravimétrico se realizó con Mettler impulsado por el software de mirada. Se utilizó para medir la cantidad y la velocidad de cambio del peso con el material como un funcionamiento de aumento de la temperatura en una atmósfera controlada. La microscopía electrónica de barrido. El análisis morfológico de cada polvo se realizó usando un microscopio electrónico de barrido. Se recogieron muestras de un solo accionamiento de cada formulación a 30 litros sobre minutos, usando cinta adhesiva de carbono montado sobre un soporte personalizado insertado en la tapa inferior del ETI, y las muestras se analizaron sin recubrimiento. La microscopía de platina caliente. Los cambios físicos en micropartículas de estado sólido emitidos durante el calentamiento se controlan mediante una etapa de microscopio. Se usa una placa caliente conectada a un controlador de temperatura. Los resultados. El tamaño de la partícula y la morfología. Los aerosoles emitidos se presionaron aerodinámicamente en la dosis de partículas. Se calcularon a partir de la distribución de beclometasona de propionato a través de las etapas. Todos los productos mostraron un buen rendimiento aerodinámico, con una fracción fina de partículas mayor que el 44%. Las formulaciones contienen solamente beclometasona de propionato y acetyles volátiles, mostrando la más alta respirabilidad debido al tamaño de la partícula más pequeño aerodinámico, del 69 y el 55%, de 1,22 y 1,19 metros respectivamente. La presencia de formulación de Foster no aumentó considerablemente, mientras que la formulación que contiene el glicerol tenía el valor más alto, que fue 2,61 metros. Esto fue consciente con la acción del glicerol
que como un compuesto no volátil disminuye la velocidad de la evaporación del propelente, que conduce a un aumento en la dimensión de las partículas. Los productos Clenilix y BDP Extra Fine producen partículas mixtas de dos distintas morfologías. Una sería una esfera con superficie suave y la otra sería una esfera con una superficie un poco más irregular. El producto Clenilix en su fórmula contiene 8% de etanol, lo cual hace que sus partículas sean hasta un 40% más irregulares que las del BDP. También existe un producto Extra Fine que contiene 12% de etanol, el cual produce 25% más de estas partículas irregulares que el BDP. El producto Extra Fine incorpora como componente no volátil al glicerol, lo cual hace que su partícula sea hasta 34% más grande que la del BDP, y esto a su vez hace que el tamaño de la discontinuidad de la superficie sea mayor. Esto se puede observar bajo la luz polarizada del microscopio, ya que estos productos forman unos cristales. Análisis térmico del BDP y FF en polvo. De acuerdo al análisis DSC que se realizó con el BDP polvo, que es el fármaco que se está estudiando, mostró una transición endotérmica de alrededor de 212 grados Celsius. Esto corresponde a las partículas que existen en el BDP, esto dejó una traza de FF bastante amplia, fenómeno considerado endotérmico, y que en cambio sucede en este producto a los 115 o un máximo de 160 grados Celsius. La fusión de las moléculas estas del FF con el BDP forman un sólido, ¿sí? Una vez que ha sufrido la deshidratación por el aporte de calor que existe a la reacción. Esto hace que más o menos se pierda un 4.4% de peso de los componentes, debido a que básicamente todos se secan. Posterior se hace un análisis de las partículas de BDP emitidas a través de un inhalador HFA que contiene etanol más o menos al 8%. Esto hace que el Clenilex, que era el producto que inicialmente se estaba probando, pierda peso en más o menos del 7.1% de su peso, pero esto se debe más a que el etanol se evapora el momento de activar el inhalador. La mayor cantidad de inhaladores utilizados son aquellos que tienen componentes o aditivos volátiles, como el etanol o el glicerol, ya que estos tienen un pico de funcionamiento, y sobre todo ocurre cuando existe introducción o existe aporte de calor al inhalador. Esto hace que los componentes se volatilicen.